¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente le pasó a Moisés después de su muerte? Sí, el gran líder que guió a los israelitas a través del desierto, que abrió el mar y recibió las tablas de la ley, tuvo un final que permanece envuelto en un velo de misterio. Y hay algo más. La Biblia nos dice que nadie sabe dónde fue enterrado. Un hombre que fue tan importante, que hizo tanto por su nación y, sin embargo, su tumba ya no está. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Por qué Dios decidió esconder el cuerpo de Moisés? ¿Fue un acto divino de protección o hay algo más oscuro detrás de esta decisión? Y más, ¿cumplió Moisés su última misión antes de partir? Hay algo que no sabes sobre este momento crucial en la historia de Israel y tal vez algo que temes descubrir. En este video desentrañaremos este enigma. Entendamos qué pasó realmente con Moisés después de su muerte y cómo su última misión impactó la historia de una nación y el futuro de la humanidad. Prepárate para sorprenderte con revelaciones que te harán repensar todo lo que sabías sobre este gran líder y las lecciones que nos dejó a todos. Si estás listo para este viaje lleno de misterios y revelaciones, suscríbete ahora al canal. Activa la campana para no perderte ningún contenido y comencemos a desentrañar lo que realmente pasó después de la muerte de Moisés. Imagínese, por un momento, que coloquen a un bebé recién nacido dentro de una canasta de papiro y lo liberen en las tumultuosas aguas del río Nilo. La escena es desesperada, pero también llena de coraje y fe. La madre de Moisés, temiendo por la vida de su hijo, hace lo impensable, coloca al bebé en las aguas del río, confiando en que algo más grande que ella protegería a ese niño. El faraón, temeroso del crecimiento de los israelitas, había dado orden de matar a todos los bebés hebreos, pero la madre de Moisés, en un acto de desesperación y fe, arriesgó todo para salvar la vida de su hijo. Y fue así, entre las aguas del Nilo, que comenzó la historia de Moisés. La hija del faraón, mientras se bañaba en el río, encontró la canasta y, al ver al bebé, fue invadida por una mezcla de compasión y amor. Ella lo adoptó como su propio hijo y lo crió en palacio como príncipe de Egipto. El niño creció en un ambiente de lujo, educación privilegiada y rodeado de riqueza, pero algo siempre le dijo que no pertenecía a este mundo. Moisés sabía que tenía raíces diferentes, raíces hebreas, y sentía una profunda conexión con su pueblo, que vivía como esclavos bajo el dominio de Egipto. Poco a poco, la vida de Moisés empezó a reflejar la dualidad que llevaba, la vida de un príncipe egipcio, con todos los privilegios que eso implicaba, y la de un hebreo, cuya cultura y pueblo estaban siendo oprimidos. Nunca olvidó sus orígenes, y un día, al ver a un egipcio brutalizando a un israelita, Moisés no pudo quedarse impasible. Llevado por un impulso de justicia, mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena, creyendo que nadie se daría cuenta. Sin embargo, al día siguiente, mientras intentaba intervenir en una pelea entre dos israelitas, uno de ellos lo miró y, con tono acusatorio, le preguntó, ¿nos vas a matar, como le hiciste al egipcio? Fue en ese momento que Moisés se dio cuenta de que su intento de ocultar el acto había fracasado. Lo que hizo en secreto ahora estaba a la vista y las consecuencias de su acción comenzaron a revelarse rápidamente. Faraón se enteró del asesinato y decidió que Moisés debía morir. Para escapar de la ira del faraón, Moisés huyó al desierto, dejando atrás el palacio y la vida de privilegios, transformándose de príncipe en fugitivo. En el desierto, lejos del lujo y las tensiones de Egipto, Moisés se alejó del mundo que conocía y se instaló en la tierra de Madián. Allí encontró un nuevo propósito. Trabajó como pastor de ovejas, se casó con Séfora, hija de un sacerdote de Madián, y tuvo hijos. La vida sencilla en el desierto pareció ofrecerle a Moisés una paz que nunca había tenido en Egipto. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Mientras cuidaba el rebaño de ovejas en una tarde normal, sucedió algo extraordinario. Moisés vio un árbol en llamas, pero no era una llama cualquiera. La llama no consumió la mata, que permaneció intacta, a pesar del fuego que la envolvió. Intrigado y perplejo, Moisés se acercó al extraño espectáculo. Y fue allí, en ese momento, que escuchó una voz que venía del medio de las llamas. Moisés, Moisés. Llamó la voz, y él, temeroso y confundido, respondió, aquí estoy.
La voz le reveló que no era un simple pastor, sino que tenía una misión divina. Dios, el Todopoderoso, estaba llamando a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Debía regresar a Egipto y enfrentarse al faraón, desafiando el poder del imperio más fuerte de la época para liberar al pueblo de Israel. Moisés cuestionó de mala gana su propia capacidad. ¿Cómo podía un hombre que había huido, con un pasado oscuro y sin poder militar, enfrentarse al faraón y liberar a millones de personas? Pero Dios no solo lo comisionó para la misión, lo fortaleció y le prometió que estaría con Moisés en cada paso del camino. Y para probar esto, Dios le dio a Moisés señales y milagros que pudo usar para convencer a los israelitas y al propio faraón de que Dios estaba detrás de todo. Así fue como Moisés dejó su vida pacífica en el desierto y, con el corazón lleno de dudas y miedos, regresó a Egipto. Ya no era el príncipe egipcio, sino el enviado de Dios, un mensajero divino encargado de desafiar al imperio egipcio y liberar a su pueblo de la opresión. Y, como Dios había prometido, comenzaron a suceder milagros. Faraón, arrogante y seguro de su poder, se negó a escuchar a Moisés. Pero Dios, con su fuerza irresistible, trajo las 10 plagas sobre Egipto, desde las aguas del Nilo que se convirtieron en sangre hasta las plagas de ranas, piojos y moscas. Egipto fue consumido por el sufrimiento, hasta que finalmente el faraón cedió y dejó ir a los israelitas. Pero, como en toda gran historia, el faraón se arrepintió y trató de perseguir a los israelitas, llevando su ejército tras ellos. Sin embargo, Moisés, con la guía divina, hizo lo impensable, dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo a los israelitas cruzar con seguridad, mientras las aguas se cerraban sobre los egipcios, destruyendo todo el ejército de Faraón. Ahora bien, Moisés no era solo un líder. Él fue el libertador de Israel, guiando a su pueblo a través de milagros y la divina providencia hacia la libertad. Y, con la ayuda de Dios, no solo los condujo a través del desierto, sino que también recibió las tablas de la ley, dándole al pueblo de Israel un fundamento moral y espiritual que perdura hasta el día de hoy. Moisés se convirtió en el gran legislador de Israel, el que no solo liberó a un pueblo, sino que fundó una nación. Moisés fue, sin duda, el líder que presenció una impresionante serie de milagros, tanto para su propio beneficio como para el del pueblo de Israel. Estos milagros no fueron simplemente acontecimientos extraordinarios, representaban manifestaciones directas del poder de Dios, confirmando que Moisés fue elegido para conducir a los israelitas a la libertad. Uno de los milagros más notables ocurrió poco después de que Moisés regresara a Egipto, cuando fue a enfrentar al faraón. Para demostrar la autoridad de Dios, Moisés recibió instrucciones de arrojar su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Esta fue la primera señal, una demostración pública de que Moisés no hablaba en nombre de un poder humano, sino divino. Pero el faraón no quedó impresionado y desafió a Moisés y a Dios con su propio tribunal de hechiceros, quienes replicaron el milagro. Sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó las serpientes de los hechiceros, simbolizando la supremacía del poder de Dios. Mientras Faraón resistía, Dios utilizó a Moisés para desatar las 10 plagas sobre Egipto. Cada una de estas plagas fue una reprimenda directa al poder egipcio y a la negativa del faraón de liberar a los israelitas. Desde las aguas del Nilo convertidas en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios, estos acontecimientos revelaron el control absoluto de Dios sobre la naturaleza y la historia, lo que obligó al faraón a liberar finalmente a los israelitas. Otro de los milagros más conocidos fue la división del Mar Rojo. Cuando los israelitas estaban siendo perseguidos por el ejército de Faraón, Moisés levantó su vara y, con guía divina, las aguas del mar se separaron, creando un camino seco por el cual el pueblo pudo cruzar. Tan pronto como los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron, ahogando al ejército y asegurando la completa liberación de los israelitas. Además, durante los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto, Moisés vio y realizó varios otros milagros. El maná, el pan que Dios envió desde el cielo para alimentar a los israelitas, fue uno de esos milagros que sostuvo al pueblo durante la travesía del desierto. Otro ejemplo significativo fue el agua que brotó de la roca, cuando Moisés, a petición de Dios, hizo brotar agua de una roca para saciar la sed del pueblo.
Estos milagros fueron prueba de que Moisés era el mediador de la voluntad de Dios. Cada uno de ellos no solo mostró poder divino, sino que también actuó como una prueba de fe para el pueblo de Israel, desafiándolos a confiar en Dios en todas las circunstancias. Después de huir de Egipto y cruzar el Mar Rojo, los israelitas se dirigieron a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, durante este tiempo, Moisés tuvo un encuentro profundo con Dios en el monte Sinaí. Fue en esta montaña donde Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que se convertirían en la base moral y legal de la nación de Israel. Moisés subió a la cima del monte Sinaí y mientras estuvo allí permaneció en oración y ayuno durante 40 días y 40 noches. Fue durante este periodo que Dios le entregó las tablas de piedra, en las que estaban grabados los mandamientos que debían regir la vida del pueblo. Estos mandamientos incluían leyes sobre la adoración a Dios, el respeto a los demás y principios fundamentales de justicia y moralidad. El más famoso de ellos, no matarás, se ha convertido en un pilar de la ética y la religión judía, cristiana e islámica. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo de Israel, al impacientarse por la ausencia de su líder, comenzó a dudar de su regreso y, influenciado por algunos líderes, hizo un becerro de oro para adorar. Cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo adorando al ídolo, se enfureció. Arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas en señal de indignación por la ruptura del pacto con Dios. Después de este incidente, Moisés subió nuevamente a la montaña para pedirle a Dios perdón por el pecado del pueblo. Permaneció allí otros 40 días y finalmente Dios le ordenó tallar nuevas tablas con los mandamientos. Estos mandamientos no eran simplemente leyes divinas, sino una forma en que Dios le enseñaba a Israel cómo vivir de acuerdo con sus principios y cómo construir una sociedad justa. El episodio del monte Sinaí no fue solo un momento de revelación religiosa, sino también una prueba de fidelidad. El pueblo, que anteriormente había experimentado milagros poderosos, era vulnerable al pecado y la idolatría. Sin embargo, Moisés intercedió por ellos y, con su firme liderazgo, mantuvo el pacto entre Dios e Israel. El tiempo en el desierto no fue fácil para Moisés y los israelitas. Aunque Dios proporcionó comida, agua y protección durante todo el cruce, el pueblo a menudo murmuraba y se rebelaba contra Moisés y Dios. Uno de los mayores fracasos de fe se produjo en un episodio en el que el pueblo, una vez más, se quejó por la falta de agua. En Números 20, los israelitas se rebelaron nuevamente, acusando a Moisés de haberlos sacado de Egipto solo para morir en el desierto. En respuesta, Dios ordenó a Moisés y a su hermano Aarón que hablaran con una roca para que de ella fluyera agua. Sin embargo, en un momento de frustración e ira, Moisés, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó con su vara, acción que, a los ojos de Dios, demostró falta de fe y desobediencia. Dios, aunque hizo brotar agua de la roca como había prometido, declaró que Moisés y Aarón no entrarían a la tierra prometida debido a esta desobediencia. La desobediencia de Moisés no fue solo un incumplimiento de las instrucciones, sino también una señal de falta de confianza plena en Dios, quien ya había mostrado su poder de tantas maneras. Este episodio fue una gran prueba para Moisés, pues sabía que la misión que había cumplido estaba llegando a su fin, pero no sería él quien conduciría al pueblo a la tierra que Dios había prometido. En lugar de rebelarse contra la decisión divina, Moisés aceptó el castigo con humildad y continuó guiando fielmente al pueblo hasta el último día de su vida. Cuando llegó el momento final, Moisés subió al monte Nebo, una elevación cerca de Jericó, donde Dios le mostró la tierra prometida, la tierra que había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Moisés vio la tierra con sus propios ojos, pero, como ya estaba determinado, no podía entrar en él. Su misión estaba cumplida y supo que era hora de pasar el testigo al siguiente líder. La Biblia nos cuenta que Moisés murió allí, en el monte Nebo, a una edad avanzada, 120 años. Sin embargo, el informe es misterioso, ya que nadie sabe con certeza dónde fue enterrado Moisés. En Deuteronomio 34, 5-6, se dice que Dios mismo sepultó a Moisés en un lugar secreto en el valle de la tierra de Moab. Hasta el día de hoy, nadie sabe la ubicación exacta de su tumba, lo que añade un elemento de misterio a su vida y muerte. La muerte de Moisés, como su vida, es una mezcla de cumplimiento de la promesa divina y de misterio.
Fue un hombre que vivió con una conexión única con Dios, un líder que guió a su pueblo a través de milagros y un hombre que nunca tuvo una tumba conocida, manteniendo su figura envuelta en reverencia y misterio hasta el día de hoy. Cuando Moisés estaba a punto de morir, supo que no podía guiar a los israelitas a la tierra prometida. Aún así, no dejó a su pueblo sin líder. Dios ya le había preparado un sucesor, Josué, el fiel asistente de Moisés durante la travesía del desierto. Moisés pasó sus últimas horas instruyendo a Josué, dándole la guía que necesitaba para guiar al pueblo en su siguiente fase. También hizo que el pueblo reconociera a Josué como el nuevo líder, destacando que la autoridad de Josué provenía de Dios. Antes de morir, Moisés llamó a Josué delante de todo el pueblo y le dio un discurso de aliento, diciéndole que fuera fuerte y valiente, porque Dios estaría con él, así como él estaba con Moisés. El nombramiento de Josué no fue solo una transición de liderazgo, sino también un acto de confianza en Dios, quien siempre se ha preocupado por su pueblo. Josué fue el hombre elegido para tomar las riendas de la misión, conducir a los israelitas a la tierra prometida y continuar el cumplimiento de las promesas divinas. Esta transición de liderazgo se considera un hito importante en la historia de Israel, ya que representa la continuidad del plan de Dios para su pueblo, incluso después de la muerte de un gran líder como Moisés. El legado de Moisés va mucho más allá de las grandes victorias y milagros que realizó. Su mayor aporte fue la entrega de la ley de Dios al pueblo de Israel. La ley, que incluye los 10 mandamientos y una serie de otras instrucciones dadas por Dios, se convirtió en la base de la identidad del pueblo de Israel. La ley no solo gobernaba los aspectos espirituales y morales de la vida de los israelitas, sino que también proporcionaba un sistema de justicia social, regulando las relaciones entre las personas y entre las personas y Dios. A través de la ley, Moisés no solo estableció normas de comportamiento, sino que también transmitió una profunda comprensión de la santidad de Dios, la necesidad de vivir en obediencia a Él y la importancia de mantener el pacto que Dios había hecho con los patriarcas. La fidelidad a esta ley y la observancia de los mandamientos de Dios serían los pilares de la vida religiosa y social de Israel durante milenios. Además, la ley fue uno de los principales elementos que unificó al pueblo de Israel, que durante mucho tiempo había sido esclavizado en Egipto y luego nómada en el desierto. Moisés, al impartir la ley, ayudó a moldear la identidad de Israel como una nación separada, santa y dedicada a Dios. Este aspecto de la ley también estableció al pueblo como modelo para otras naciones, viviendo según las normas de Dios. El acto de Moisés al entregar la ley fue, por lo tanto, un hito para el pueblo de Israel. Fue a partir de esta ley que se formó la base de su religiosidad, la identidad de una nación y la comprensión de una relación especial con Dios. La muerte de Moisés es uno de los grandes misterios de la Biblia. Según Deuteronomio 34, 5-6, Moisés siervo de Jehová murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y lo sepultó en un valle de la tierra de Moab, delante de Bet-peor. Nadie sabe hasta el día de hoy el lugar de su entierro. El hecho de que Dios enterró a Moisés y que nadie sepa dónde estaba su tumba crea una sensación de misterio y reverencia en torno a su muerte. Este evento ha generado innumerables especulaciones a lo largo de los siglos, pero la verdad es que el propio acto de Dios de esconder el cuerpo de Moisés tenía un propósito. Algunos eruditos creen que esta acción se realizó para evitar que los israelitas convirtieran el lugar de enterramiento de Moisés en un lugar de culto, lo que podría conducir a prácticas de idolatría. Moisés, siendo el gran líder de Israel, se encontraba en una posición única, y la conservación de su tumba impidió que fuera venerado como objeto de culto. Además, la muerte de Moisés sin una tumba conocida también sirve como metáfora de su papel único y singular en la historia de Israel. Su muerte, como su vida, no debe ser una simple parte del legado físico o terrenal, sino algo que trascienda la mera memoria de un líder humano. Por lo tanto, Moisés no es recordado por el lugar donde descansa su cuerpo, sino por la gran obra que realizó y la relación única que mantuvo con Dios. Moisés se describe en la Biblia como alguien que tenía una relación única con Dios. A lo largo de su vida habló con Dios cara a cara, algo que estaba reservado a muy pocos. En el libro del Éxodo, por ejemplo, se dice que el Señor habló con Moisés cara a cara, como habla cualquier hombre con su amigo, Éxodo 33 horas y 11 minutos.
Esto resalta la extraordinaria intimidad que Moisés tuvo con Dios, algo que lo colocó en una categoría de relación inusual, incluso entre los profetas. En varios momentos, Dios revela a Moisés planes específicos, como la construcción del tabernáculo y la entrega de la ley, pero también discute con él las acciones del pueblo y sus fracasos. Moisés, a su vez, intercede constantemente por el pueblo de Israel, pidiendo a Dios que perdone sus pecados y no los destruya. Esta intercesión muestra no solo la compasión de Moisés por su pueblo, sino también su comprensión de la naturaleza de Dios como justa pero también misericordiosa. Dios y Moisés, por lo tanto, no estaban solo en una relación de amo y siervo, sino en una verdadera amistad, donde Moisés no dudó en cuestionar a Dios o pedir más revelaciones. Lo cual no era común para la mayoría de los profetas. Esta relación especial convirtió a Moisés en un líder incomparable y un modelo de obediencia y fe. Y así llegamos al final de esta increíble reflexión sobre la vida y el legado de Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia bíblica. Desde su misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto hasta el misterio que rodea su muerte, Moisés es un personaje que continúa inspirando y enseñando hasta el día de hoy. No solo fue un gran líder, sino también alguien que, a través de su fe inquebrantable, sentó las bases de la identidad y espiritualidad del pueblo de Israel. A través de su valentía, obediencia e intimidad con Dios, Moisés nos muestra el poder del liderazgo de servicio y la importancia de confiar en un plan mayor, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Su historia, llena de milagros, decisiones difíciles y momentos de duda, nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios pueden transformar la historia y dar forma al futuro. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo más historias, misterios y enseñanzas profundas de la Biblia, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que salgan nuevos vídeos. Deja tu me gusta, compártelo con amigos y comenta a continuación qué es lo que más te impresionó de la vida de Moisés. Nos vemos en el próximo video.